Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 12, y vamos a leer los versículos del 4 al 8. Romanos, capítulo 12, y vamos a leer los versículos del 4 al 8. Hoy vamos a hablar acerca de los dones espirituales. Para todos los estudiantes y todos los hermanos, ¿verdad? Recuerde que la enseñanza usted la puede adquirir allá en la mesa de información. Ahí está la hermana que con mucho gusto le atiende. Y usted puede tener el bosquejo que yo voy a enseñar esta mañana. Usted lo puede tener en su mano y puede aprender. Y así aprendemos juntos. Vamos a hablar de los dones espirituales. Este es un tema realmente importante que la iglesia lo conozca. Y el próximo domingo, si Dios nos da la vida, vamos a seguir, porque no lo podemos atender en una sola enseñanza. Romanos 12, versículo 4 al 8, dice así la palabra de Dios. ¿Están conmigo, mis hermanos, verdad, esta mañana? Yo espero que usted esté atento. Espero que el calor no lo agobia al punto de dormirse, ¿verdad? Espero que se mantenga despierto, alerta, atento, y que todos recibamos la palabra del Señor. Dice así, Romanos 12, verso 4 al 8. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Amén. Mis hermanos, el apóstol Pablo, que fue el que escribió esta carta, inspirado por el Espíritu Santo, usando el ejemplo del cuerpo humano, como lo hacía Jesús, usando parábolas, para que la gente pudiera entender mejor la enseñanza. El apóstol Pablo usa la imagen, la figura del cuerpo, para que todos podamos entender que en el cuerpo de Cristo todos tenemos una función. Porque, mi amado hermano, si usted se ve en su cuerpo, todo lo que Dios puso en su cuerpo tiene vida. Todo lo que Dios puso en su cuerpo tiene una función. Todo lo que Dios puso en su cuerpo, si algo no funciona como Dios lo estableció, su cuerpo está enfermo. Cuando un riñón no funciona como Dios lo estableció, su cuerpo va a estar enfermo. Cualquier órgano, cualquier parte de nuestro cuerpo que no esté funcionando, entonces el cuerpo comienza a enfermarse. De esa misma manera, debemos entender que los cristianos, como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos una función, y no como algunos han creído que los únicos que tienen una función en el cuerpo de Cristo son los pastores, son los líderes, son los servidores, son los diáconos, y el resto del pueblo que no, nosotros nada, aquí estamos, somos miembros de la iglesia y no tenemos ninguna función. No, hermano, si usted es un verdadero cristiano, usted pertenece al cuerpo de Cristo. Y si pertenece al cuerpo de Cristo, usted tiene una función. Entonces, a través de los dones que vamos a ir hoy descubriendo, creo que cada uno de nosotros va a ir descubriendo qué dones Dios ha puesto en tu vida. Mire, me gustaría también decir lo siguiente. Los seres humanos nacemos con diferentes habilidades. Y eso lo traemos de nacimiento. Hay habilidades. Por ejemplo, ¿cuánta gente tiene la habilidad de pintar
de ser pintores. Eso no lo aprendieron en el camino. No, ese don ya lo traían. Esa habilidad ya lo traían desde su nacimiento, ¿verdad? O como que alguien diga que todo el mundo va a jugar fútbol como juegan estos famosos. No, ellos ya traían ese don, ese talento. Entonces hay habilidades con las cuales nacemos. Hay habilidades que Dios le ha dado a cada uno desde su nacimiento. Pues yo quiero decirte, desde el día que tú naciste de nuevo, el Espíritu Santo puso dones en tu vida. Desde el día que tú naciste de nuevo. Y yo espero que alguien comprenda eso. No es que el Espíritu Santo te va a ir dando dones en el camino. No, en el camino lo que vamos haciendo es descubriéndolos. En la vida cristiana lo que vamos a ir haciendo es descubriendo los dones que el Espíritu Santo ya puso en nosotros. ¿Y desde cuándo lo puso? Desde que usted recibió a Cristo como Señor y Salvador. Desde que nacimos de nuevo, el Espíritu Santo nos selló, el Espíritu Santo nos ungió, el Espíritu Santo vino a llenarnos y Él puso dones en nosotros. Pero hay que irlos descubriendo. Y entonces hoy vamos a hablar de 7 dones de los cuales habla aquí la palabra de Dios en la carta a los romanos. Y comenzamos con el primero, don de profecía. Don de profecía. ¿Qué es el don de profecía? Y antes de leer lo que yo puse en el bosquejo, déjeme explicarle una cosa. Yo no sé si usted ha tenido algún contacto con algún hermano de esos que creen que el don de profecía es ir donde alguien y decirle: el Señor me dijo que te vas a casar con la Ramona. Porque hay gente que cree que ese es el don de profecía. El Señor me habló anoche que te vas a divorciar de este hombre sin vergüenza y Dios te va a dar otro nuevo. Hay gente que le gusta andar haciendo ese tipo de cosas, que Dios me dijo, que Dios me habló, que Dios me reveló y el Señor me dijo anoche que te viniera a decir. Y la mayoría de la gente piensa que ese es el don de profecía. Nosotros debemos entender, y por esa razón, hermano, es que hay tanto desorden en la iglesia. Y por esa razón es que la gente, realmente el pueblo de Dios, ya no se sabe a quién creerle, a quién le creo, porque aquel dice que es profeta y que Dios le habló, y el otro dice que tuvo 2 sueños y que Dios le habló, y el otro dice que Dios le dio una revelación, que es la última revelación, la más instantánea, la que acaba de venir del cielo. Y entonces la gente dice: ¿a quién le creo? Pues yo le voy a dar una buena noticia: créale a esto. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra profética, diga conmigo, más segura. Esta es la palabra profética, dígalo, más segura. Cuando usted escuche a alguien diciendo que es profeta y que le profetiza que te va a pasar, que te va a venir, que te va a llover, que se te van a abrir no sé cuántas puertas y los cielos y las ventanas, mire, hermano, tenga cuidado con todo lo que usted oye y todo lo que usted cree. ¿Por qué? Porque la Biblia ya de antemano nos dice que hay falsos profetas, que hay falsos apóstoles, que hay falsos pastores. Entonces, pastor, ¿a quién le creo? Créale a la palabra de Dios. Es la palabra profética más segura, mis hermanos. Lo que Dios quiso revelar ya está revelado. Lo que Dios quiso enseñarnos ya está aquí, hermano. El problema es cuando hay personas que dicen: no, ya la Biblia ya pasó, como dijo alguien por allí. La Biblia nos enseña principios. Dijo alguien por allí, un apóstol dijo: la Biblia nos enseña principios, pero no podemos vivir de principios. Debemos recibir la palabra de la hora. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora es que Dios me va a traer una revelación nueva y fresca. Y ahí está la gente siguiendo aquellos que dicen que tienen una palabra de la hora. Es ahora, es lo que Dios me está diciendo a mí. No, hermano, lo que Dios quiso decir ya lo dijo, y aquí está. Y es por eso que hay tanta confusión en la iglesia de Cristo, por falsas profecías, por sueños mentirosos y por un montón de palabras que el hombre ha usado para atraer seguidores. ¿Qué es el don de profecía? Es la habilidad de recibir y comunicar la revelación de la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué?
para edificar, exhortar y consolar. La palabra o el don de profecía es la habilidad de recibir, oiga, recibir y comunicar la revelación de la palabra de Dios para edificar, exhortar y consolar. Primera de Corintios 14:3, léalo y por favor léalo en voz alta si puede hacerlo conmigo. Primera de Corintios 14:3, ¿qué dice? Pero el que profetiza, ¿qué dice? Habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Entonces le voy a dar una excelente noticia. Si usted es de esas personas que aprende la palabra de Dios, recibe la palabra de Dios y la palabra de Dios queda sembrada en su corazón, y cuando usted encuentra a alguien que está pasando por un momento de lucha, de tribulación, de angustia, de necesidad, y usted le da una palabra que viene de aquí, de la Biblia. ¿Para qué? Para edificación. ¿Tú sabes qué estás haciendo? Estás usando el don de profecía. Estás usando ese don que Dios le ha dado a su iglesia, de recibir la palabra profética más segura. Esa palabra que es la única que puede transformar corazones. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Por eso es que si alguno habla, hable conforme. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Cuando usted vaya a dar un consejo, cuando usted vaya a dar una palabra de edificación, cuando usted vaya a dar una palabra de exhortación, cuando usted va a dar una palabra de consuelo, asegúrese que esa palabra sea la palabra de Dios. No lo que usted siente. Es que yo siento que Dios te va a bendecir. ¿Y qué tal si no es lo que Dios quiere? ¿Y qué tal si que lo que Dios quiere es exhortar a esa persona? Pero hoy, para que caerle bien a todo mundo le andamos diciendo, es que Dios te va a bendecir. No importa cómo andás, no importa cómo vivas, no importa lo que hagas, Dios te va a bendecir. ¿Por qué? Porque eso es lo que la gente quiere oír. Y entonces queremos caerle bien a la gente y no le queremos exhortar. No, hay una palabra para exhortar, hay una palabra para edificar, hay una palabra para consolar. Y ese es el don de profecía, mis hermanos. Es la palabra que le damos, compartimos. Es una palabra que primero yo recibí. Es una palabra que primero yo he atesorado, porque nadie puede dar lo que no tiene. ¿Aló? Hay algunos que son buenos para hablar, pero tienen un pésimo testimonio, que les debería dar vergüenza estarle queriendo dar consejo a otro de algo que ellos mismos no se aplican. Yo sé que esas cosas duelen, y al primero que debe dolerles a mí, porque no hay hombre justo, porque todos pecamos y fallamos. Predicador, dígalo. Correcto, y eso no es solo para los pastores, para todos. Porque usted también predica, usted da consejo, usted usa la Biblia para darle una palabra a alguien, ¿o no? Todos le damos una palabra a alguien, pero cuando usted le da una palabra a alguien, debería de preguntar que si esa palabra que usted le está dando a la otra persona, primero ya se la aplicó a usted. El don de profecía. Número 2, el don de servicio. Don de servicio es la habilidad para servir a otros. Este don no necesita una gran explicación. El don de servicio es la habilidad para servir a otros. Ejemplo, yo pongo algunos ejemplos aquí de lo que nosotros hacemos aquí en este ministerio. Los diáconos, los maestros de niños, los maestros de adolescentes, los que evangelizan, los que consolidan, los técnicos de sonido, los que tienen el arte de decoración. Cuando tenemos alguna celebración, cuando celebramos el aniversario de la iglesia, hay hermanas que tal vez ellas no son diaconisas, no son maestras, pero cuando se necesita hacer un arreglo, ellas vienen y hacen un arreglo bonito. Si a mí me ponen a hacer eso, yo haría cochinada, porque no tengo la habilidad.
No tengo el don para poder hacer un arreglo, para hacer las cosas que hacen algunos hermanos o hermanas que tienen ese don de servir en el área donde Dios les ha dado habilidades. O cualquier otra habilidad que usted tenga para servir, hermano. Ese don de servicio. Mire, yo no sé, y algunos de ustedes van a descubrir esto. Cada uno de estos dones no son solo para la iglesia. Es para su casa, es para su negocio, es para su trabajo, es para cualquier lado. Y yo le quiero poner un ejemplo. Usted llega a cierto lugar, y de repente usted entra a ese lugar y en la propia entrada usted ve que hay un poco de basura. Y usted le da vergüenza que va a ese lugar. No voy a decir si es una casa, no, pero usted le da y dice, ¿cómo es posible? Y tal vez nadie te dijo que recogieras la basura. Pero tú, que tienes el don de ¿qué? De servir. Tú vas y agarras esa basura, agarras una bolsa, la echas, la recoges y la amarras. Yo he visto gente hacer eso, que llegan a cierto lugar y hacen algo como eso. He visto gente hacer cosas, ¿verdad? Que de repente va allá por el camino y de repente halló a alguien en una moto que la iba arrastrando ahí, que ya le quedaba largo la gasolinera. Y alguien se detuvo y le dijo, te voy a arrastrar, te voy a jalar para que llegues a la gasolinera. ¿Aló? ¿Ah? Y entonces por eso es que yo te digo, el don de servicio lo podemos poner en práctica en cualquier lugar. Porque la persona que tiene ese don es algo que le nace, que sale. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Lea conmigo lo que sigue. Sino servíos por amor lo uno. Hay que servirnos, ¿por qué? Por amor. ¿Por amor a la persona? No, primero amor a Dios. Nuestro servicio. Hermanos, ¿sabe usted que de esa manera también resplandece la luz que Dios ha puesto en nosotros? El Señor dice que somos luz en medio de este mundo. Cuando usted se vuelve un servidor, cuando usted se vuelve una persona que está dispuesta a servir. Y por eso digo, eso lo podemos poner en práctica en el hogar, en el trabajo, en la empresa. Donde quiera que estemos podemos ser servidores. En la iglesia, el don de servir. Número 3, el don de enseñar. Don de enseñar. Es la habilidad para estudiar. Porque ¿cómo alguien va a enseñar algo si primero no estudia, no investiga? El don de enseñar es la habilidad para estudiar, investigar, discernir y explicar con claridad las escrituras. Si usted dice, pastor, yo tengo, me gusta enseñar, pero si usted no estudia la Biblia, si usted no lee la Biblia, ¿qué va a enseñar? No, pero es que yo lo que quiero es enseñar en el púlpito. Si no enseña allá, menos aquí. ¿Ah? Es la habilidad para estudiar, investigar, discernir y explicar con claridad las escrituras. Uno de mis versículos preferidos, Esdras 7:10. Esdras capítulo 7, verso 10, es uno de mis versículos predilectos. Desde que lo descubrí, lo he aplicado a mi vida para poder no venir a ser un pastor de esos que están agarrando mensajes recalentados. Que este mensaje lo prediqué hace 2 años y allá voy a sacar el mensaje, lo meto en el microondas, lo recaliento, le doy 2 minutos, y ya no estudié esta semana, ya no oré esta semana, ya no investigué esta semana, porque me di la tranquilidad de que como agarré el mensaje que prediqué hace 2 años y ahora solo lo recaliento y aquí vengo con el mismo bosquejo que prediqué hace 2 años. No, hermano, no es así, no es así.
Esdras 7:10, mire lo que dice. Porque Esdras había preparado su corazón. ¿Para qué? Para inquirir, para investigar, para estudiar, para inquirir la ley de Jehová. ¿Y para qué? Para cumplirla. ¿Y para qué? Y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Mire, Esdras era un sacerdote, Esdras era un servidor, pero este hombre dedicó su vida, dedicó su tiempo para estudiar, para investigar, para discernir, para buscar ese tiempo de estudio. En el libro de los Salmos dice el salmista: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Aquellos que creemos que tenemos el don de enseñar, deberíamos recordarle a Dios: Señor, cada vez que yo voy a leer tu palabra, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Porque si Dios no nos da discernimiento, hermano, quedamos ciegos. Si Dios no abre nuestro entendimiento. ¿Ustedes se acuerdan de los apóstoles? De los discípulos, aquellos que van caminando a Emaús, que no querían creer que el Señor había resucitado, y el Señor se le pone a la par, les comienza a abrir la palabra, les comienza a hablar de la palabra de Dios, pero ellos nada, hasta que llegaron al lugar, y allí el Señor Jesús, que ya había resucitado, se queda con ellos. El Señor parte el pan y les da de comer, y en lo que ellos comen, los ojos se le abren. Y comenzaron a entender la palabra de Dios. Comenzaron a discernir la palabra de Dios. Si no eres alguien que le pides a Dios, como decía el apóstol Pablo allá en la carta a los Efesios: Señor, llénanos de espíritu de sabiduría y de revelación. Señor, abre mi entendimiento, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos conocer tu palabra. Toda persona que tiene el don de enseñar es alguien que tiene esa pasión por la palabra, esa pasión por la oración, esa pasión de búsqueda. Dice, el profeta Jeremías decía que los profetas salían a profetizar, pero profetizaban cosas mentirosas. ¿Por qué? Porque no habían estado en el secreto de Dios. ¿Cuánta gente hoy habla, predica, enseña porque son profesionales? Porque ya aprendieron cómo hacer un bosquejo, porque ya aprendieron cómo agarrar un versículo y agarrarlo y aplicarlo. Como dijo alguien diciendo: yo ya no necesito ni prepararme. ¿Por qué? Porque yo solo abro la boca y el Espíritu la llena. Mentira. Eso se llama negligencia. La Biblia nos llama a ser diligentes. La Biblia nos llama a prepararnos. ¿Alguien me entiende eso, hermano? No es que yo voy a venir a pararme aquí, lo que el Espíritu Santo me diga. No, Señor, yo tuve que haber leído, yo tuve que haber orado. Sí, han habido momentos donde yo vengo aquí y traigo mi bosquejo, y el Espíritu Santo, mientras estoy aquí, pone en mi corazón que no predique eso. Yo lo detengo, y lo he hecho muchas veces. Me detengo a predicar y comienzo a decir, incluso en una ocasión les dije a usted: hermano, no sé qué voy a predicar, porque el Espíritu de Dios no quiere que predique esto. Y nos hemos puesto a orar, y en ese momento el Espíritu de Dios sabe lo que el pueblo necesita. El don de enseñar me lleva a mí a preparar mi corazón, a inquirir, a investigar, a poner la palabra primero en mi corazón y luego a enseñarla, porque eso es lo que debe hacer un buen maestro de la palabra de Dios. El don de exhortar. Número 4, don de exhortar. Cuando oímos la palabra exhortar, lo primero que se nos viene es regaño. Te van a regañar. Pero la palabra exhortación no es eso lo que quiere decir. La palabra exhortación es aconsejar, animar, alentar o advertir. Y entonces dice:
el don de exhortar es la habilidad para aconsejar, es la habilidad para animar, es la habilidad para alentar, es la habilidad para advertir. ¿Usando qué? Usando la palabra de Dios. Toda persona que tiene el don de exhortar, y tal vez usted ni cuenta se daba, pero ahora que está oyendo la palabra de Dios, se le viene a su mente que usted es de aquellas personas que cuando se encuentra un hermano, ¿verdad?, que ha estado tal vez desanimado, usted comienza a animarlo. Usted tiene el don de exhortar. Tal vez encontró a alguien que le dice: yo me retiré de la iglesia, pero ya no quiero seguir, y viene usted y comienza a exhortarlo con amor, a invitarlo a reconocer que todos fallamos, que no hay nadie perfecto en esta vida. El don de exhortar, hermano, donde damos un consejo, donde le advertimos a alguien. Cuando usted le advierte a alguien: mira, hermano, si tú sigues en esa vida realmente vas a terminar mal. Cuando usted le da una palabra de advertencia a alguien: hermano, ese vicio que no quiere dejar, esa vida desordenada que está llevando, cuando usted le advierte a alguien, ese es una exhortación. Una exhortación porque usted está advirtiendo que la vida desordenada realmente va a llevar a esa persona a un final terrible. Hebreos 10:25. Yo pongo un ejemplo, pero en el bosquejo usted lleva como 8 o 9 ejemplos más para que los pueda leer. En Hebreos 10:25, ¿alguien puede leerlo conmigo? Dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino, ¿qué hay que hacer? Con los que han dejado de congregarse, ¿qué hay que hacer? Hay que exhortarlos. ¿Y qué quiere decir exhortarlos? Hay que animarlos, hay que aconsejarlos, hay que alentarlos. ¿Aló? Aquellos hermanos que han dejado de congregarse, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuánto estamos convencidos que la venida de Cristo está más cerca? Todos lo sabemos. Todos sabemos que la venida de Cristo, que las señales se están cumpliendo, que las cosas que el Señor profetizó que iban a pasar, muchas de ellas ya se cumplieron, otras se están cumpliendo. Entonces sabemos que ese día se acerca. Entonces, con mucha más razón, necesitamos congregarnos. Necesitamos congregarnos. Así que si usted ve a un hermano, sabe de una hermana, conoce de un matrimonio que ha dejado de congregarse, usted lo conoce, exhórtelo, anímelo, motívelo. No sé si estoy hablando con la iglesia correcta, pero le estoy diciendo, usted tiene algo que hacer, hermano, ¿verdad? Y si hay algún hermano aquí que dice: pastor, lo está diciendo por mí, porque yo vengo una vez cada 3 meses. Sí, hermana, por usted lo estoy diciendo. Pastor, lo está diciendo por mí, porque yo vengo cada 6 meses. Sí, hermano, por usted lo estoy diciendo. Para que se congregue todos los domingos y todos los miércoles, para que busque la casa de Dios, hermano. Amén, hermano. No dejando de congregarnos. Número 5, el don de repartir. Don de repartir. Todos esos dones los leímos en la carta a los romanos. El don de repartir. ¿Qué es ese don? Es la habilidad para dar generosamente para la obra de Dios. El don de repartir es la habilidad para dar generosamente para la obra de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 36 y 37, la palabra de Dios nos habla de un hombre llamado José. Mire lo que dice Hechos capítulo 4, versos 36 y 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, ¿qué hizo? La vendió, fue a vender su propiedad
y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Señores, eso no lo hace cualquiera. Eso no lo hace cualquiera. Se necesita tener ese don de dar generosamente. José, a este José, que luego le llamaron Bernabé, ni Pedro ni Juan, nadie le dijo: a ver, Bernabé, vení, Bernabé, vení. Ya me di cuenta que tenés allá una tierrita. Ya me di cuenta que tenés allá un lugar que te heredaron. Ya me di cuenta, así que anda a venderlo y traer la ofrenda. Nadie le dijo. Pedro no le dijo, Juan no le dijo. Nadie estaba pidiendo nada. ¿Quién le puso ese deseo? El Señor. Y él, que tenía el don de repartir, el hombre fue a vender su propiedad, agarró el dinero sin sacar nada. Sin sacar nada. Por eso que le digo, alguien que haga eso, Señor, solamente tiene que ser por el Espíritu Santo. Y el hombre trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. En otras palabras, que ellos decidan qué hacer, que ellos vean qué hacen, que ellos vean qué es lo que deciden hacer. No como hay gente que da las cosas y espera que las cosas las hagamos como ellos quieren. No, este hombre trajo su ofrenda, la puso allí bajo los pies de los apóstoles para que ellos dispusieran qué era lo que iban a hacer. Ahora, me gustaría solo agregar algo. Cuando sucedió eso que hizo Bernabé, en la iglesia había un matrimonio compuesto por un hombre llamado Ananías y su esposa se llamaba Zafira. Y parece que Ananías y Zafira, al ver la generosidad de Bernabé, como que sintieron envidia. Ya este no era el don de dar, ya era la envidia. Si él lo hace, yo también. Y Ananías y Zafira se ponen de acuerdo y dicen: ¿sabes qué, Zafira? Vendamos nosotros también la heredad y lo que vendamos también lo vamos a traer para que vean que no solo Bernabé hace las cosas aquí. Y usted lo puede leer en el capítulo 5, cuando termina el capítulo 4, que termina con Bernabé. Usted lee el capítulo 5 y se va a encontrar que Ananías y Zafira van y venden su heredad, venden su propiedad. Pero cuando ellos ven el dinero, esto es mucho, esto es demasiado. Y ellos agarraron una parte y solo llevaron una parte. ¿Cuál fue el problema? Que ellos habían ofrecido todo. Ahí está el problema. El problema de Ananías y Zafira es que ellos habían ofrecido algo. ¿Cuántas cosas hemos ofrecido nosotros y después no cumplimos, Señor? Ese fue el problema de Ananías y Zafira. Ofrecieron algo. Cuando tú ofreces algo para Dios, pues tu deuda es con Dios, no con el hombre. Y parece que Pedro estaba en el culto ministrando cuando llega Ananías y pone el dinero. Nadie le llega con el chisme a Pedro diciéndole: Pedro, mira, este hombre prometió. No, el Espíritu Santo. La semana que viene vamos a hablar de esos dones, el don de ciencia. La semana que viene vamos a hablar de esos dones. Y el Espíritu Santo le revela a Pedro que ese hombre era un mentiroso. Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? No has mentido a los hombres, le has mentido a Dios. Ponga atención. No fue a los hombres que le prometiste lo que ibas a dar, se lo prometiste a Dios. No has mentido a los hombres, le has mentido a Dios. ¡Pum! Muerto Ananías. Por mentiroso, por tramposo. 2 horas más tarde llega a Zafira. Yo siempre me le imagino a Zafira que llegó estrenando vestido, tú sabes, se fue de compra. Con vestido nuevo. Con las uñas acrílicas de aquellas que parecen de las más grandes le pusieron. De seguro el pelo se lo pintó.
Y llegó bien empiricuetada la Zafira. 2 horas, más o menos, eso es lo que dilatan en el salón de belleza las mujeres. 2 horas. Llega Zafira y Pedro le dice: Zafira, ¿en cuánto vendieron la heredad? En tanto. Por encubridora. Hermanos y hermanas, ponga atención a eso. Por ahí oí decir que chorin consentidor. No sé cómo se aplica a usted. Usted lo entiende, ¿verdad? El chori consentidor, los dos tienen la misma culpa. Ahí están los jóvenes que acaban de ir a enterrar a tu marido y te van a sacar a ti ahora. ¿Por qué? Por encubrir el pecado, la mentira de tu marido. Y Zafira, ¡pua!, cae muerta también. Mis hermanos, las cosas que hacemos para Dios debemos saber que nuestro Dios es santo, que nuestro Dios todo lo oye, que nuestro Dios todo lo sabe. Y que aunque usted haya prometido algo en un momento de crisis, porque a veces se nos ocurre hacer promesas a Dios cuando estamos en crisis, pero cuando la crisis se va, se nos olvida lo que le prometimos a Dios. Tenga cuidado con lo que usted le anda prometiendo al Señor. Es mejor que no prometa y no que prometas y no cumpla. El don de repartir es ese don que tiene mucha gente. Hace unos años aquí, un hermano trajo su moto de ofrenda. Una moto. Hay gente que se ha despojado de cosas. Nadie le pidió moto. Nadie. Hay personas que tienen ese don de dar sin que nadie lo quiera persuadir. No, sale de ellos. Me gustaría leer el pasaje que puse allí en 2 Corintios 8. Vaya conmigo, hermano. Leamos 2 Corintios 8 del 1 al 4. Ahí hay otro ejemplo de una iglesia que estaban pasando por cosas difíciles. Y en medio de toda esa dificultad, mire lo que ellos hacen. 2 Corintios 8, versículo del 1 al 4. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, oiga cómo estaba esa iglesia, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda, era una iglesia pobre, una iglesia que tenía necesidad, pero mire lo que hicieron, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Y aún, ¿qué dice? ¿Y aún qué? Más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Wow. Aquella iglesia no estaba poniendo como pretexto: nosotros somos tan pobres que no tenemos nada que dar. No, la iglesia de Macedonia dijo: nosotros en medio de nuestra pobreza, en medio de nuestra tribulación, en medio de nuestra necesidad, vamos a contribuir para el reino del Señor. Ese es el don de repartir. Número 6, el don de presidir. Don de presidir es la habilidad para delegar, liderar. El don de presidir es la habilidad para liderar, dirigir, formar, capacitar y guiar a otros en el cumplimiento de su propósito. Quiero volver a leer eso, porque si alguien pensaba que el don de presidir era lo único que vienen aquí a cantar, no estamos hablando de eso, de venir aquí a cantar o a dirigir canto. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de personas que tienen liderazgo para guiar a otros. Estamos hablando de personas que tienen liderazgo para ayudar a crecer a otros. Entonces, el don de presidir es la habilidad para liderar, dirigir,
formar, capacitar y guiar a otros en el cumplimiento de su propósito. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 12 y 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 12 y 13. Os rogamos, hermanos. ¿Me siguen todavía, mis hermanos? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis ¿a quiénes? A los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis ¿en qué? En mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Por ejemplo, en este ministerio tenemos directores, tenemos a un matrimonio, tenemos una pareja que son directores de evangelismo y de consolidación. Este matrimonio está a cargo de dirigir, liderar, formar, capacitar, darle seguimiento a los líderes que están evangelizando y que están consolidando. Hay un matrimonio con el apoyo de los líderes donde se organiza evangelismo cada sábado y se le da seguimiento a los líderes que están consolidando. En este ministerio hay un director que dirige al equipo de alabanza, incluyendo a los hermanos que están en los controles. Hay un director que está dando seguimiento a un grupo de líderes. Hay un director que está atendiendo a los diáconos. Hay una directora que atiende el equipo de maestros. Hay hermanos que están a cargo de atender a los nuevos creyentes. Si se me escapa alguien, me disculpa, pero hay líderes que han sido delegados en la iglesia para cuidar, para gobernar, para dirigir. ¿Por qué? Porque este trabajo no lo puede hacer solo el pastor. Este trabajo no lo hace solo el pastor. Yo espero que usted entienda eso, hermano. No quiero ni pretendo hacer solo yo el trabajo de cuidar el rebaño del Señor. Por eso es que el apóstol Pablo dice en Primera de Tesalonicenses: os rogamos, hermano, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima. En lugar de criticar a los directores por los errores que cometen, deberían de estimar por el trabajo que hacen, hermano. En lugar de criticar a los pastores por los errores que cometemos, deberían de orar por nosotros para que el trabajo lo hagamos mejor cada día. Es fácil criticar, es fácil levantar la mano, es fácil sacar el dedo para señalar a los demás de los errores, pero cuando tú estás señalando a los demás, aquí tienes 3 que te están señalando a ti, mira, 3. Y si le damos vuelta a 4. 1 para allá y 4 para donde mí. Qué fácil es criticar a los demás. ¿Por qué no te vienes a poner un ratito en los zapatos de aquellos que estamos dirigiendo? ¿Por qué no te pones un ratito en mi lugar? Para que entiendas que realmente lo que hacemos pues no es fácil y tenemos a alguien a quien le vamos a rendir cuentas. Entonces el don de presidir, el don de pastorear, el don de dirigir. Y número 7 y último, el don de hacer misericordia. El don de hacer misericordia es la habilidad para proveer y suplir para las necesidades básicas de otros con alegría. Lo leo de nuevo. ¿Qué es el don de hacer misericordia? Es la habilidad para proveer y suplir para las necesidades básicas de otros con alegría. Santiago capítulo 2, versos 15 y 16 nos va a enseñar un ejemplo de esto que estoy diciendo. Me gustaría que usted me acompañara a leerlo, mi amado hermano. Santiago capítulo 2, versos 15 y 16. ¿Lo podemos leer? ¿Tiene ánimo todavía? Y si un hermano o una hermana están desnudos, ponga atención al extremo que lleva la palabra. Es un hermano, es una hermana, pero está en una condición que están necesitando aún con que cubrirse. Están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. O sea, no tienen ni para comer. Y alguno de vosotros le decís: id en paz, calentaos
y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Se lo voy a decir de otra manera, hermano. Si nosotros vemos y sabemos de alguien, de un hermano o una hermana que está en una extrema situación, y le vamos a decir: hermano, vengo a orar para que Dios te bendiga. Qué bueno que va a orar, pero ¿qué le va a dar? Aló. Así que ahora que ya oré por vos, Dios te va a bendecir. No, hermano, no es solo la oración, es la acción. Aló. No es solo la oración, es la acción de aquello que tú estás haciendo. Voy a orar, pero no solo voy a orar, voy a apoyarte, voy a ayudarte. Y aunque yo sé que no todo el mundo tiene ese don, pero por lo menos por fe diga algo, hermano. ¿Verdad? Por fe diga amén, ¿verdad? Pero también es importante decir que hay algunos hermanitos que abusan de eso. Es muy importante decir eso, que hay algunos hermanos en las iglesias que son abusivos. Siempre se andan haciendo los que se están muriendo y se andan aprovechando de aquellos que tienen la fe de ayudar y de apoyar. Entonces, por los dos lados ahí hay problemas, hermano. Entonces, uno debe saber realmente, debe tener evidencia, debe tener la evidencia de ayudar a la persona correcta, la persona que lo necesita. Ahí lleva usted algunos ejemplos, mis hermanos, ¿verdad?, de este don. Yo quiero terminar esta enseñanza diciendo lo siguiente: los dones espirituales los vamos a ir descubriendo en el camino. Yo recuerdo cuando yo comencé a congregarme en la iglesia donde yo nací como cristiano, donde fui bautizado. En esa iglesia yo tuve como maestro de niños, fui tesorero, fui diácono, fui líder de jóvenes, y mi pastor me puso a hacer muchas cosas. Y bendito Dios, porque todo eso que yo pude hacer me iba abriendo las puertas para darme cuenta de lo que Dios tenía preparado para mí. En la Biblia hay un ejemplo, es el ejemplo de un hombre llamado Felipe. Felipe fue escogido entre los primeros 7 diáconos y lo llamaron y lo escogieron para poder alimentar o distribuir comida a las viudas. Felipe se dispuso voluntariamente a un trabajo humilde, a un servicio humilde. Voy a ayudar a coordinar, voy a ayudar a llevar un inventario, voy a ayudar o a preparar comida, voy a ayudar a servir alimento, o voy a ayudar a repartir una provisión. ¿Y a quiénes? A las viudas. No era un trabajo tan difícil, pienso yo. Pero luego la iglesia comienza a ser perseguida. Y la Biblia dice en el capítulo 8 del libro de Hechos que cuando la iglesia comenzó la persecución, Felipe salió de Jerusalén y llegó a una ciudad de Samaria. Y Felipe no sabía, Felipe no se daba cuenta que él tenía otros dones que no los había descubierto. Y cuando Felipe llega a Samaria, el hombre ya no tiene cómo repartir comida a las viudas. ¿Y sabe qué hace? Predica. Felipe ahora se pone a predicar. Y la Biblia dice que Dios ponía en él palabra de sabiduría, palabra de poder. Y por la predicación de Felipe, hombres y mujeres se convirtieron a Cristo. ¿Qué estaba descubriendo Felipe? Que él ahora tiene un don. Y no es que lo tiene ahorita, él lo tenía, solo hacía falta la oportunidad de que saliera a la luz. Pero no solo eso, Felipe está orando por los enfermos y los enfermos se sanan. ¿Dónde es sanidad? Felipe ora por la gente que está endemoniada y la gente que tiene demonios comienza a ser liberada. Felipe se da cuenta que Dios ha puesto en él muchos dones
y que ahora Él los está usando. Usted puede ver ese ejemplo en el libro de los Hechos, mis hermanos. ¿Cómo vamos a descubrir nuestros dones sirviendo al Señor? ¿Cómo usted va a descubrir qué don tiene? Comience a hacer algo. Comience por lo más sencillo que usted quiera. Hágalo en su casa, hágalo en su trabajo, hágalo en su negocio. Sea usted alguien de lo que acabamos de leer aquí. Si usted tiene que dar una palabra, un consejo, una exhortación, hágalo. Que todo sea para edificación. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 10 y 11. Cerremos esto con esta lectura. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 10 y 11. ¿Qué dice? Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Espérese, ¿cómo dice? Cada uno. Diga conmigo, cada uno. Entonces aquí nadie queda de fuera. Usted no puede decir yo no tengo ningún don. No, Señor, a cada uno Dios le ha dado dones. Cada uno según el don que ha recibido. ¿Qué debe hacer? Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, ¿qué dice? Hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ¿qué dice? Ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén y amén. En una ocasión Jesús, la noche antes de que lo entregaran, el Señor estaba reunido con sus discípulos. Él se quitó su manto, agarró una toalla, agarró un recipiente con agua, y el Señor comenzó a inclinarse. Era la labor de un esclavo. Según la cultura, según la tradición de aquel tiempo, eso era algo que se hacía con cualquier invitado que llegara a una casa. Cuando llegaba un invitado a la casa, el sirviente de esa casa tenía que salir a lavarle los pies, porque la mayoría de la gente no usaban zapatos como hoy nosotros. Usaban sandalias. Y los caminos eran polvorientos. Entonces la gente siempre andaba con los pies sucios. Y el Señor Jesús esa noche tomó la toalla y se rebajó. ¿Tú sabes quién estaba haciendo eso? El Rey del universo, el Hijo de Dios, postrándose para lavar los pies y secarlos de sus discípulos. Hoy nosotros no necesitamos hacer eso porque la mayoría de nosotros andamos con los pies limpios. Pero lo que el Señor estaba enseñando ese día no era lavar pies. El Señor estaba enseñando que para servir tú tienes que bajarte. Porque yo no he venido, dijo Jesús, para ser servido. Yo he venido para servir. Si tan solo pudiéramos aplicar este principio de entender que todos somos servidores. ¿Cómo podemos impactar a la gente? ¿Cómo podemos alumbrar en medio de las tinieblas? ¿Cómo podemos testificar que realmente Cristo está en nosotros? Doblégate y vuélvete un servidor donde quiera que vayas. Vuélvete un servidor, no seas arrogante. No te creas como aquel fariseo. Te doy gracias, Señor, porque yo no soy como los demás. Yo diezmo, yo oro, yo ayuno. Yo no voy a la iglesia, pero soy mejor que todos ellos. Te doy gracias, Señor. Gracias. ¿Tú sabes qué? Eso solo lo hacen los hipócritas.
los que se creen mejor que los demás. Pero el humilde, como Jesucristo, para servir a los demás tienen que doblegarse. ¿Alguien cree que necesitamos eso? Necesitamos eso, hermano. Necesitamos doblegarnos para ayudar a alguien. Necesitamos apartar ese tiempo para ir a visitar a alguien. Necesitamos ese tiempo para invitar a alguien y decirle: te invito, te llego a traer, yo te pago el taxi. Es necesario que nos dobleguemos y que nos quitemos ese manto. Yo no sé cuál es tu manto, pero Jesús se quitó su manto. Yo no sé qué manto tú cargas. Tal vez tu manto es tu apellido, o tal vez tu manto es tu profesión, o tal vez tu manto es, no sé, eres una persona tal vez muy cómoda. ¿Y por qué te vas a doblegar a alguien que es menor a ti? Porque Jesús, siendo el Rey de Reyes, Él se doblegó. Necesitamos volver a estos principios donde Dios nos ha hecho servidores. Somos servidores del reino, y de esa manera vamos a alumbrar en medio de las tinieblas. Señor, en esta mañana hemos oído tu palabra, hemos recibido tu palabra, Señor, y yo espero, Padre, que todas las personas que han escuchado esta palabra podamos entender que usted nos ha capacitado, que usted nos ha dado dones espirituales, y que cada uno de nosotros como cristianos tenemos una función en el cuerpo, en la iglesia, y que esa función la podemos ejercer en el hogar, en el trabajo, en el negocio, en la calle, en el mercado, donde quiera que vayamos. Porque donde quiera que vayamos vamos a encontrar a alguien a quien darle una palabra de consuelo, una palabra de amor, una palabra de esperanza, una advertencia. Donde quiera que vayamos, Señor, vamos a encontrar a alguien como aquel buen samaritano que encontró a aquel hombre tirado en la calle, porque ya habían pasado los religiosos, pero los religiosos solamente lo miraron de lejos. Pero aquel hombre samaritano se detuvo, se agachó, agarró aceite y vino para curar las heridas. Y aquel hombre no le importó detener su viaje para ayudar a alguien que estaba herido. Y el Señor Jesús puso ese ejemplo para que nosotros entendiéramos que no es la religiosidad la que Dios espera de nosotros. Todos nosotros podemos volvernos súper religiosos, pero cuando vemos al herido nos escondemos. Cuando vemos al necesitado nos escondemos. Cuando podemos servir a alguien nos escondemos. Cuando podemos colaborar para la obra de Dios nos escondemos. Padre, yo te pido, Padre, yo te suplico, Señor, en esta mañana, que venga tu reino a esta casa, que venga tu reino a todos los que aquí estamos, para que todos comprendamos que somos tus siervos, que somos servidores, y que debemos tomar la toalla, del servicio, Señor, y que entendamos que así como usted nos dejó ejemplo de ser un servidor, ahora nos toca a nosotros, Señor. Ahora me toca a mí entender que soy un servidor tuyo, un servidor para mis hermanos, un servidor, Señor, para toda persona donde usted me ponga. Aleluya. Si usted quiere ponerse de pie para que adoremos al Señor, lo puede hacer. Para que cerremos este culto adorando al Señor y disponiéndonos hoy para volver a ser servidores del Señor. Aleluya. Heme aquí, Señor, envíame.